Saludos, estimada docente. Mi nombre es Darío Parra, pertenezco al séptimo B. El día de hoy voy a hacer la exposición sobre el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es importante, antes de iniciar, hablar y describir qué es el Sistema Nacional de Contratación Pública. El Sistema de Contratación, perdón, el Sistema Nacional de Contratación Pública es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos, relaciones organizadas orientadas al planteamiento, la programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades contratantes. Cabe mencionar que todas estas entidades públicas deben seguirse bajo ciertos principios, como por ejemplo el principio de transparencia, que es algo que la ciudadanía siempre busca, que todos estos procesos sean transparentes y que el presupuesto que viene del Estado para obras o contratación pública sea enfocado a esto, dirigida, enfocada y segmentada directamente a ayudar a la ciudadanía y a las obras públicas. ¿Cómo está conformado el sistema y sus órganos? Vemos que el sistema de contratación pública es bastante amplio, por lo tanto debemos remitirnos a la misma ley. Cabe mencionar que el sistema de contratación pública se rige bajo principios normativos según lo que nos explica Kelsen, ¿no? Siempre sigue una secuencia, sigue una jerarquía, tal como lo establece el jurista. Tenemos por encima, pues, la Constitución, en la cual obviamente el Estado garantiza y también obliga a todos los servidores públicos a administrar el Estado de una forma pertinente, adecuada, y que todos estas y que todo lo realizado, todos las actuaciones del servidor público sean enfocadas en pro y mejora del Estado. Luego de esto sigue pues los tratados internacionales y posteriormente los códigos orgánicos o las leyes orgánicas. Tenemos aquí la Ley Orgánica de Contratación Pública y nos vamos a remitir al artículo 7, la cual nos dice: el Sistema Nacional de Contratación Pública eh, es el conjunto de principios y normas y procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planteamiento, programación de presupuestos, control, administración, ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades contratantes. Forman parte del Sistema Nacional de Compras Públicas las entidades sujetas al ámbito de esta ley. El artículo 8 nos dice: órganos competentes. ¿Cuáles son los órganos competentes del Sistema Nacional de Contratación Públicas? Pues son instituciones públicas, organismos públicos que ejerzan funciones, en materia de presupuestos, planificación, contratación pública y forman parte del Sistema Nacional de Contratación Pública en el ámbito de competencias. Ejemplo, los GAR parroquiales, pueden ser las alcaldías, también lo podrían ser instituciones públicas, distritos de educación, es decir, tienen que remitirse siempre para adquirir, por ejemplo, equipos tecnológicos o TICs, vehículos o computadoras, obviamente tienen que, para hacer esto, remitirse al CERCOP. Y todos los gastos, por ejemplo, que realizó un GAD parroquial, tienen que remitirse al CERCOP y muchas de sus obras son ínfimas cuantías para la consecución de obras en pro del embellecimiento, por ejemplo, de la parroquia. Entonces, estos son órganos competentes, aquellas instituciones que trabajan en el sistema público. En el siguiente capítulo nos habla sobre el control y monitoreo y evaluación del Sistema Nacional de Contratación Pública. Vemos que en el artículo 14 nos habla sobre el alcance del control del Sistema Nacional de Contratación Pública. Nos dice que esto será intensivo, interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes entes de competencia. Para ello, incluirá la fase precontractual, es decir, cuando existe la necesidad de una compra pública, de una adquisición, por ejemplo, de una camioneta, digamos, en el sector rural. Luego viene otra etapa, ¿no? La de ejecución del contrato y la evaluación del mismo. Entonces, todas van con referente a ciertas etapas. Entonces, la precontractual es cuando existe la necesidad. Luego se publica en las herramientas tecnológicas la necesidad y varios proveedores, ya sean instituciones públicas o privadas, ofrecen
el servicio, ofrecen también el objeto o el bien, y luego, posteriormente, tras una especie de concurso interno, pues se ve cuál es la que cumple con el presupuesto de ínfima cuantía. ¿De acuerdo? Entonces, incluirá la frase precontractual, la de ejecución del contrato, la de evaluación del mismo. El Servicio Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el cumplimiento de las atribuciones previstas en esta ley, incluyendo la consecuencia, por ejemplo, la verificación del uso obligatorio de las herramientas del sistema. Esto para rendir cuentas, informar y proporcionar y publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública, ya que si es que no se realiza este proceso de manera adecuada, pues estaríamos hablando de, de no administrar correctamente los recursos económicos que el Estado otorga a las instituciones o entidades públicas. Prácticamente, como se dice coloquialmente, se estaría robando el dinero del pueblo. 2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales oficializados por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 3. El cumplimiento de las políticas emitidas por el directorio del CERCOP y los planes y presupuestos institucionales en la materia de contratación pública. 4. La contratación con proveedores inscritos con el RUP, es decir, cada proveedor, sea privado o empresa privada, por ejemplo, de insumos médicos, tiene que estar inscritos en el RUP, salvo excepciones puntualizadas en esta ley. También vemos que los proveedores seleccionados no presentan inhabilidad o incapacidad alguna hasta el momento de la contratación, es decir, ciertos procesos sumarios anteriores o tal vez dentro del proceso contractual en antiguos contratos quedaron mal ante la entidad. Entonces, esto podría ser una cláusula para que no se logre nuevamente realizar un contrato y también posiblemente limitar el acceso a ser proveedor de compras públicas. También existen sanciones con respecto a esto. 6. Que la información que conste en las herramientas del sistema se encuentre actualizada. Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta ley. Para ejercer el control del sistema, el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá solicitar información a las entidades públicas y privadas que crea conveniente, las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y obviamente gratuita, en un término máximo de 10 días de producida su solicitud. El artículo 15 nos dice las atribuciones de los organismos de control. Corresponde a los organismos del control del Estado, dentro del marco de las atribuciones, realizar controles posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las entidades contratantes. Es decir, por ejemplo, el GAT parroquial adquiere, por ejemplo, luces de Navidad para embellecimiento de un parque, por ejemplo, durante la temporada. Ya pasa el tiempo, obviamente estos durante la fase precontractual y posteriormente a la entrega de la obra, todo esto va siempre guiado por ciertos organismos de control. ¿Sí? Por ejemplo, la Procuraduría del Estado se encarga de que todo este procedimiento haya sido legítimo y no haya existido alguna sobreprecio, por ejemplo. Entonces, es obligación del Servicio Nacional de la Contratación Pública informar a la Contraloría General del Estado, como un ente de control, a la Procuraduría General del Estado, cada vez que se conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta ley. Y obviamente, si esto ocurriera, pues se haría un sumario administrativo, ¿sí? A los encargados, ¿no? Que es, por ejemplo, la parte de contaduría o directamente, por ejemplo, si seguimos en el ejemplo de un GAT parroquial, al presidente del GAT parroquial, porque estaría malversando aquellos recursos que tiene el Estado y que van en pro y mejora de la comunidad y de la ciudadanía. El capítulo tercero nos habla de las herramientas del sistema. Esto es algo bastante importante, ya que nosotros en la actualidad manejamos las TICs. Esto es bastante relevante dentro de la adquisición de bienes. Es una amplia gama abierta que es gracias a la Internet tenemos. Podemos escoger varios proveedores, algo que tal vez antes del año 2000 era muy difícil de hacer. Ahora es una amplia gama de opciones. ¿Qué nos habla la sección primera del Registro Único de Proveedores? ¿Sí? O denominado RUP.
el artículo 16 nos dice, el registro único de proveedores, creas el registro único de proveedores como un sistema público de información y habilitación de las personas naturales, jurídicas, nacionales y también de personas extranjeras con capacidad para contratar según esta ley. Entonces, es requisito importante antes de proporcionarse como una empresa de venta de insumos, por ejemplo, crearse una cuenta en el registro único de proveedores. El RUP será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas por el Servicio Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado, automático y permanentemente por medios de interoperación con las bases de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la información requerida, por ejemplo, del presidente o gerente de la empresa, ¿no? Que tenga un RUC, que no esté inmerso en alguna actividad ilícita, que la mercadería que traiga pasa por un sistema de aduanas pagando impuestos y no evadiéndolos, es decir, todo que esté completamente transparente a fin de que esta información sea proporcionada a las instituciones públicas para que puedan adquirir bienes a justo precio, de buena calidad y que beneficie a la ciudadanía. Y toda esta información tiene que ser obligatoria, gratuita y obviamente tiene que estar dispuesta en tiempo real. También el artículo 17 nos habla de la publicidad de la información, siguiendo el principio de habeas data. Por ejemplo, la información del RUP será publicada y estará disponible en el portal de compras públicas. Las entidades contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a sus ofertantes o proveedores la presentación de los documentos ya solicitados para la obtención del RUP. Los proveedores serán responsables de la veracidad, la exactitud, la actualidad de la información que ellos muestran como empresa entregada para la obtención del RUP y deberá informar al Servicio Nacional de Contratación Pública sobre cualquier cambio o modificación en los plazos que señale el reglamento. El artículo 18 nos habla de la obligatoriedad de la inscripción, es decir, una empresa privada, ¿sí?, que oferta, por ejemplo, insumos médicos, es obligatorio que se inscriba en el RUP. No puede ofertar si no está dentro o inmerso o no sigue todos estos filtros que el Estado, que garantiza que el Estado va a pagar por algo que es correcto, que es lícito y que es pertinente para la ciudadanía. Entonces, la obligatoriedad de la inscripción es algo muy importante. Para participar individualmente en asociación de las contrataciones reguladas por esta ley, se requiere constar del RUP como proveedor habilitado. Por excepción, los oferentes que intervengan en procesos de menor cuantía podrán no estar inscritos en el RUP, pero deberán inscribirse en el RUP previa a la suscripción de sus respectivos contratos. El reglamento de esta ley prevalecerá las normas relativas al funcionamiento del RUP. Ahora vamos a hablar un poco sobre la sección segunda del sistema informático de compras públicas, que es algo muy importante. Vemos que el artículo 21 habla directamente de las compras públicas. Esta va a ser obligatorio para las entidades sometidas a esta ley, es decir, toda entidad pública, y será administrada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Vemos que estas tendrán un catálogo electrónico, el listado de las instituciones y contratistas que están dentro del Sistema Nacional de Compras Públicas. También estarán dentro de la base de datos informes de las entidades contratantes, las estadísticas, los contratistas incumplidos o sancionados también, la información sobre el estado de las contrataciones públicas y será el único medio en la cual va a ser empleado para realizar todo el procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y todas las regulaciones de la CERCOP. El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública. La información relevante de los procedimientos de contratación pública se publicará obligatoriamente a través de las compras públicas. El reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y la información relevante a publicarse. Para finalizar, para mí fue bastante interesante ver los principios de la Ley Orgánica de la Contratación Pública. Estos principios son los cuales se basan las instituciones públicas
a fin de gestionar todos los procesos de adquisición de bienes y que estos beneficien a la sociedad. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la legalidad, es decir, que todos los proveedores tienen que seguir los principios establecidos por la ley y los proveedores también tienen que pertenecer al RUP. Esto a fin de que el Estado garantice que lo adquirido sea legítimo. El trato justo con igualdad de condiciones a cualquier proveedor, la calidad de los productos en adquisición, sean estos bienes muebles, bienes semimuebles, sean estos insumos médicos, etcétera. Todo lo que permita mejorar en pro de la sociedad, también con una vigencia tecnológica, por ejemplo, la adquisición de equipos electrónicos, computadores, CPUs, laptops, para que el servidor público pueda ejercer su función de una manera óptima y que los equipos le permitan realizar su trabajo de una manera adecuada. También el principio de oportunidad con igualdad a todos, la concurrencia, la transparencia es algo que la ciudadanía siempre exige para que todos estos procesos sean igualitarios y también la publicidad, que esto se da en el sistema de compras públicas en Internet a fin de que este catálogo de proveedores tengan la misma igualdad que tuviera una empresa mucho más grande, ¿no? Y la participación nacional dentro de esto, es decir, los servidores públicos capacitados dentro de las compras públicas. Todo con un fin, precautelar los intereses públicos, la debida ejecución del contrato, es decir, sin romperlo porque son contractuales y cumplir lo establecido dentro del mismo al momento de firmarlo y obviamente beneficiar siempre a la ciudadanía. Bueno, esto ha sido todo. Le agradezco mucho por llegar hasta la parte final del video y aquí concluiría mi trabajo. Muchas gracias.